Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados. Día de San Valentín. Valentín, aparentemente un santo que desafió al Estado. Un emperador romano prohíbe los matrimonios para que los hombres estuvieran disponibles en la guerra. Valentín desafió al Estado. No disponibles para la sexualidad, pero sí para la muerte. Y el desafío de Valentín implica la muerte para él mismo. De hecho, es ejecutado por orden del emperador y pasa a ser un santo, que se ubica también en la lista de mártires del cristianismo. El amor versus la defensa del imperio o los fines expansivos del imperio. Y en esta pequeña historia de San Valentín se conjugan el amor de pareja, el cristianismo, la sexualidad y la muerte. Temáticas que al psicoanalista le interesan y mucho. Para quienes nos dedicamos al psicoanálisis, resulta muy interesante esa articulación porque el psicoanálisis, quizás como nunca antes se había hecho, ha revelado ciertos secretos del amor. E incluso la temática del santo es de interés para el psicoanálisis, ya que, como dijera Jacques Lacan, en televisión, la función del psicoanalista, si hubiera que buscarla en la historia, se corresponde con la del santo. En tanto se sitúa en las márgenes de la ciudad, como un resto, como un desecho, un residuo. Les decía que el psicoanálisis, quizás como nunca antes, reveló ciertos secretos del amor. Y noten ustedes cómo adicionamos aquí esa dimensión de lo secreto, que al parecer forma parte de, bueno, justamente del amor. De esta historia de San Valentín. Y quizás uno de los mayores secretos develados por el psicoanálisis atañe a que sin el amor no se puede, pero con el amor no alcanza. Y en correspondencia con esa premisa, el psicoanálisis viene a testimoniar que el amor no es la solución del psicoanálisis. El amor es la solución cristiana. La solución del psicoanálisis, según ha dicho un prestigioso comentador de Lacan, la solución del psicoanálisis es el goce. Y suscribimos esta idea por nuestra experiencia en el consultorio. Haz el amor, no la guerra. Podría ser la consigna también del cristianismo
una frase que se le atribuye a un tal Gershon Lehmann. Al parecer, esta frase la pronunció en el ámbito universitario en el año 1963, Hace el amor, no la guerra. Luego la retoma John Lennon en su famosa canción Mind Games. Pero este Gershon Lehmann, al parecer, es el autor de esta frase. Hace el amor, no la guerra, que también podría ser una consigna, sin ninguna duda lo es, una consigna cristiana. Decía una frase pronunciada en la universidad respecto a que el amor sexual es esencial. Obviamente a este tal Gershon Lehmann, la comunidad académica le dedicó ataques mortales. Con lo cual notarán ustedes que no solo los imperios condenan a muerte a quienes anteponen el amor a los intereses del mercado, sino que también el discurso universitario también considera una amenaza, un peligro, que nos dediquemos a hacer el amor y no la guerra. Y a propósito de la venerable academia, y lo de venerable no está dicho de manera irónica porque allí están nuestros muchachas y muchachos que merecen toda nuestra consideración, dedicación y contención, sí, aún en la universidad y además en la academia también se encuentran mis colegas poniendo el cuerpo y el alma, lo cual también merece nuestro reconocimiento. Pero a propósito de la venerable academia, más bien prefiero referirme al discurso universitario. Y con relación a ese discurso, hay algo que no deja de llamar la atención. Les cuento que días atrás estuve en México, organizando encuentros con colegas de allí, amorosos, afectuosos, entusiasmados, interesados en el psicoanálisis. Y también estuve invitado en 3 universidades de México. Invitaciones también generadas fundamentalmente por lazos amorosos, de esa amistad fraternal entre colegas. E incluso les diré, estuve invitado por el gobierno de un municipio, lo cual colmó mis expectativas porque se conjugaron allí las 3 profesiones imposibles: educar, gobernar, analizar. Entonces, de algún modo, quienes nos dedicamos al psicoanálisis, compartimos algo que es una imposibilidad. Tanto con los que gobiernan, con los que educan de manera amable y hasta humorística quizás, pude transmitirles algo que había escuchado respecto a la universidad. Y es que para algunos ámbitos universitarios, hablar del psicoanálisis y hablar del diablo era más o menos lo mismo.
Y la pregunta que se impone es la siguiente. ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanto encono? ¿Por qué tanta hazaña y aversión? Es una pregunta interesante. Muy sencillo. A nadie le gusta, y a las instituciones menos, que le señalen que están agujereados. Probablemente por razones estructurales, el universo masculino tolere menos ese señalamiento. El discurso universitario es patriarcal, el discurso del amo también, sin ninguna duda, así como el discurso de la ciencia, el capitalismo. No importa si son ámbitos en los cuales, por supuesto, hay mujeres. De todos modos, se trata de discursos que se sostienen en una ilusión de homogeneidad, así como los hombres que mantienen una cierta ilusión de unidad imaginaria consigo mismos. ¿Será por eso que para los hombres siempre hay una sensación de amenaza, de peligro, de coacción que está siempre presente? Es lo que el psicoanálisis llama angustia de castración, que se estructura de un modo distinto según se trate de la posición masculina y la posición femenina. Y acá hay un binarismo indisoluble. Luego podremos, por supuesto, aceptar, contener, alojar las diversas modalidades en las cuales se expresa la imagen para las personas o las orientaciones sexuales. Pero en lo que atañe a la angustia de castración, hay dos posiciones que el psicoanálisis ha revelado y que son radicales. Si en el hombre la angustia de castración se estructura alrededor de la pérdida de eso que él supone que lo hace hombre, eso que él supone que lo hace hombre, en el caso de la feminidad, esa angustia se expresa esencialmente por la pérdida del amor. Y a propósito del amor, por eso la posición femenina suele recordarle al hombre que lo esencial es el amor, en su forma más primordial, y que aún cuando los masculinos, diría la policía, los masculinos orienten su amor hacia la civilización, en rigor, tal como expresara Freud, la humanidad no se merece tanto amor. Les decía que el discurso universitario no admite la idea de un saber agujereado. Y noten ustedes qué interesante, porque el capitalismo tampoco tolera la noción de una satisfacción agujereada. O en todo caso, el discurso capitalista ha sido muy astuto, tal como lo indicara
de manera tan pertinente Marx en su análisis del capitalismo, ha sido lo suficientemente astuto el capitalismo para aprovecharse de ese agujero que nos habita para ofrecerle a ese agujero objetos que no hacen más que darle más consistencia a ese agujero e incentivar aún más nuestras insatisfacciones y de ese modo hacer girar indefinidamente esa manivela de la oferta y de la demanda. Y acá dejamos establecido uno de los puntos cruciales que tienen que ver con nuestra constitución como sujetos. Lo que atañe a esos dos agujeros constituyentes sobre los cuales les hablaba, el de saber y el de la satisfacción. Porque esencialmente sobre el agujero, en lo que sabemos, no hay ninguna duda, que es ese agujero el que impulsa el deseo de saber. Porque si ese saber fuera homogéneo, no habría ningún deseo de saber, estaría todo sabio. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que deseamos saber? Lo que deseamos saber sustancialmente es si somos deseados. Esa constatación. Por lo tanto, ¿cuál es el primordial objeto de nuestro deseo? Otro deseo. Porque la constatación de que somos deseados conlleva un reconocimiento. Y el reconocimiento, un encuentro. Y en ese encuentro, un lazo social, o sea, el amor. Pero atención, porque ahí no se acaba el asunto, porque en nuestra constitución como sujetos tenemos un problema que no se resuelve. Pero que no por ser un problema irresuelto, eso impide seguir operando. ¿Por qué? Se puede vivir en la impotencia o en la imposibilidad. La impotencia impide operar. La imposibilidad permite seguir en una operatoria. Si nuestra supervivencia ha dependido de un deseo dedicado, esa operatoria ha implicado una satisfacción que como tal ha acontecido en el cuerpo. Pero entonces, esa satisfacción en el cuerpo ha sido en este cuerpo que nos porta, en ese cuerpo que porta a cada uno, a cada una de ustedes. Y eso ha dejado una marca. Y por motivos sobre los cuales hoy no me será posible avanzar, esa satisfacción ha indicado una evidencia de vida. Vida. ¿Cuál es entonces nuestro radical desencuentro? El desencuentro con nosotros mismos, que no somos idénticos a nosotros mismos, que justamente nos hemos constituido en esa doble matriz, la que involucra a un lazo social y en ese campo se juega la dimensión de los deseos, de las demandas, y la que atañe a una satisfacción en nuestro cuerpo. Satisfacción que no solo no hace lazo social,
sino que por el contrario, tracciona hacia, permítanme decirlo de este modo, tracciona hacia un cierto autismo. Lo que ustedes encontrarán en el psicoanálisis es un recorrido sobre eso que nos constituye y que llamativamente tiene dos vertientes, bien definidas, una que nos mortifica y otra que es una prueba de vida, con una paradoja que esto conlleva. Aquello que nos mortifica, que es el lenguaje, y el lenguaje es lo que se transmite a través de un deseo dedicado, aquello que nos mortifica es lo que tiende justamente al lazo de la civilización, hacia la convivencia, hacia la adecuación a una vida social, con lo cual hacia un malestar permanente, aquello que Freud denominó el malestar en la civilización, indisoluble, inextinguible. Y por otra parte, lo que se puede presentar como prueba de que estamos vivos, y en rigor es la única prueba de nuestra condición de vivientes, puede y suele aparecer como algo alterado, trastornado, desamarrado, que tal como les decía, tiende inevitablemente a cierto autismo. De nuestra elaboración como mayores en esta matriz tan compleja, respecto de este intríngulis, de todo esto dependerá cuán dispuestos estamos a reconocer y a resguardar el juego en las criaturas. Y en ese abrigo del juego, preservar la infancia. El juego precede a la infancia. Esa es nuestra consigna, que se vincula a algo que estamos transmitiendo sobre todo en México, en Colombia y en Argentina, y es infancias y adolescencias en riesgo. Y nuestra responsabilidad y compromiso de una permanente reflexión sobre este momento tan difícil de la historia para la niñez, para la adolescencia y para la familia.